Bienvenidos a la historia. Mi nombre es Víctor Hugo Lobos y soy promotor cultural del Centro Universitario de Oriente. En esta oportunidad vamos a tocar el tema sobre la conmemoración del Día de Todos los Santos y de los fieles difuntos. El hombre ante la muerte siempre se ha enfrentado con un fenómeno que no puede describir, que muchas veces no lo puede razonar, que no encuentra respuesta alguna sobre el tema de ver a un fallecido, a un familiar, a un amigo. Se cree incluso que en los orígenes de la humanidad, los seres humanos, al ver que fallecía alguien, ahí se encontraban y entró en conciencia el ser humano de su ser. Ahí se preguntaban quiénes somos, a qué venimos y para qué venimos, y cuál es el sentido que le damos a la muerte. La muerte siempre ha sido el drama de la vida humana. La muerte es la que nos enfrenta con la vida. La muerte es el tema más central y el tema más interesante que pueda tener el ser humano, porque nos llena de dudas y al mismo tiempo nos hace pensar en qué hay después de la muerte. Toda la humanidad ha sido así. En los pueblos prehispánicos, ellos no tenían un cementerio específico, un lugar de enterrar a sus fallecidos, y creían de que la persona al fallecer iniciaba un camino. Entre los mexicas, por ejemplo, ellos sabían que iba al Mictlán, al lugar de los muertos, le colocaban ofrendas, incluso le colocaban un perro que lo iba a acompañar en su viaje. Entre los mayas también, que iban al inframundo, ¿verdad? Cada cultura ha tenido una forma de resolver el tema de la muerte. Encontramos, por ejemplo, en Copán, el templo Rosalila, encontramos ahí al primer gobernante que tuvo Copán, Kinich Yahkumo, enterrado ahí en el año 400 más o menos del periodo clásico maya, educado en Teotihuacán, ¿verdad? Venido aquí y trajo toda esa cultura y trajo ese desarrollo, y es cuando inicia Copán su momento de despliegue cultural más importante. Los pueblos prehispánicos tuvieron esa forma de enfrentar la muerte. Luego nosotros, como tenemos cultura hispánica, España hereda la civilización romana. Roma estuvo entre el 218 al 19 a.C. sitiada por los romanos. Los romanos llevaron toda la cultura, toda la civilización a España, y España nos la traslada. Podemos ver, por ejemplo, la arquitectura romana en Chiquimula, cuando uno ve los planos de la iglesia vieja, de la iglesia parroquial, de todas las iglesias de estos templos que llevaban una connotación social importante. Hay arquitectura romana. Al lado izquierdo podemos ver la basílica, que quiere decir casa real, la basílica que está en Roma, y cualquier basílica que esté en Roma tiene ese plano básico. Y el de la derecha es el plano de la iglesia vieja, es decir, tenemos aquí en Chiquimula arquitectura romana, ¿verdad? Los cementerios en Chiquimula fueron desde 1620 a 1765, estuvo alrededor de la iglesia vieja. Las iglesias en toda América y en toda Europa, las iglesias fueron los cementerios. No había un lugar específico, era alrededor de la iglesia donde se enterraban a los muertos. ¿Por qué? ¿Por qué ahí? ¿Por qué no hubo otro lugar aparte? ¿Por qué usaban las iglesias para cementerios? Ahorita vamos a dar la respuesta. Lo que estamos viendo es una piedra ara, se le llaman así, de una piedra que se colocaba en el altar mayor, donde se colocaba en una bolsa o en una caja los restos de una reliquia de un mártir. Ahí se colocaban y todos querían, alrededor de esa reliquia del mártir, querían quedar, que fueran sus familiares enterrados cerca de esa piedra que se colocaba en el centro del altar mayor. Los romanos, los cristianos tuvieron una persecución de 300 años por el Imperio Romano. Los cristianos, cuando asesinaban a algunos mártires, que eran en grupos, ¿verdad?, de diversas formas,
Los cristianos enterraban a sus mártires en las catacumbas, que eran cuevas subterráneas, eran cuevas con de suelos calizos. Entonces ahí era el único momento que los romanos permitían que se reunieran los cristianos y pudieran orar por sus mártires. Por eso encontramos incluso en la iglesia vieja lugares similares, ¿verdad? De ataúdes ya saqueados, ¿verdad? Y iguales en Roma, ¿verdad? Y la iglesia fue lugar de enterramiento. La iglesia vieja era, y todas las iglesias coloniales, la de San Esteban, todas las iglesias que se conozcan en Chiquimula y en toda América que son coloniales, fueron los cementerios. Roma tuvo un imperio enorme alrededor del mar Mediterráneo. La persecución fue cruenta en algunos lugares más, en otros menos. Entonces las catacumbas se empezaron a dar porque ahí enterraban los cristianos a sus mártires, ¿verdad? Las catacumbas eran un lugar de reunión y de oración de los primeros cristianos. Luego, en el 313, hay un edicto de Milán que lo hace Constantino y permite la libertad de religión, ¿verdad? Ahí es cuando se funda realmente, o cuando Roma se cristianiza y la iglesia de alguna manera se romaniza, ¿verdad? Es en el 313 que se termina la persecución de los cristianos. Pero esta costumbre de estar enterrando a los mártires y de que los mártires eran el punto de reunión de los cristianos para oración, se quedó. Roma lo asumió. Entonces los edificios políticos que Roma usaba para juicios, los empezaron a usar para celebrar las misas. Roma se cristianizó. Y en Chiquimula, pues tenemos, este es el primer plano que conocemos, el primer dibujo que conocemos de Chiquimula, ¿verdad? Generalmente todos los dibujos que se hizo alrededor de 1768 son básicamente similares a este que estamos viendo. Y la Basílica de Ulpí en el centro de Roma tiene un formato que, si se dan cuenta, es el de la derecha, es exactamente igual al de la iglesia vieja. Ahí colocamos también al frente, en el altar mayor, la piedra ara, la piedra donde se colocaban. De los mártires se recogían una reliquia, sea un pedazo, un fragmento de tela, ¿verdad?, de cualquier parte de la ropa, y se llevaban a otros lugares para que esa reliquia fuera el punto, el centro de donde se iba a construir la iglesia. Entonces, pues, ya hemos dicho que la iglesia vieja fue el cementerio en el periodo colonial, 300 años de presencia española, ¿verdad? Ahí podemos ver una animación que hice, un montaje donde está la iglesia y alrededor las tumbas en el periodo colonial. Ante la muerte nació el tema del testamento. Solo ante la muerte las personas llamaban a un sacerdote, llamaban testigos, y que la persona estuviera en sus 5 sentidos, como decimos, y que la persona estuviera en buen entendimiento, entonces hacía su testamento. Ese es el origen del testamento, ante la muerte. También se hablaban las rogativas, se hablaban las misas, ¿verdad? Todos estos momentos, este protocolo, digamos, funerario, se realizaba en ese momento. Las misas en la iglesia vieja, ¿cómo eran los enterramientos durante el periodo colonial? Los ataúdes eran generalmente decorados con tachuelas y adentro se usaba telas blancas. Al llegar al entierro a la iglesia se tocaban las campanas y se procedía a entrar al difunto y se colocaba con la cabeza dirigida hacia el altar. Si era sacerdote, era con la cabeza dirigida hacia el pueblo. Al terminar la misa, el mismo rito se continúa haciendo. El sacerdote salía con una túnica negra, bendecía el cuerpo con agua bendita y con incienso. Y si la fallecida era mujer, entonces las que cantaban generalmente eran mujeres, las que se dedicaban a los cantos. Fue en el siglo IX, cuando Gregorio IV, todas las fechas de los mártires se celebraban, se conmemoraban, eran en grupos. Los mártires morían en grupos, muchas veces los metían al Coliseo Romano, les soltaban leones y morían 20, 30. Entonces esas celebraciones al año los cristianos las celebraban.
Sin embargo, en el siglo IX, Gregorio IV unifica todas esas fiestas o celebraciones, digamos conmemoraciones sería el término adecuado. Unifica esas fechas en una sola fecha, en el 1 de noviembre. Por eso es de todos los santos. Santos se refiere a los mártires. Muy distinto es el tema del Halloween, que es por los pueblos celtas, ¿verdad? Que en el siglo XIX los irlandeses trasladan esa tradición a América, y es lo que ahora se confunde pues con esa conmemoración, pero son tradiciones de culturas bien distintas, ¿verdad? El tema de Gregorio IV, el tema de la iglesia era conmemorar la fecha de fallecidos de los santos. Luego la iglesia asumió el día 2 de noviembre de los fieles difuntos, es decir, de la población en general, de aquellos familiares que habían fallecido, incluidos los niños, ¿verdad? Que era el momento de conmemorarlo. Por eso es de que por ejemplo en Chiquimula, el 2 de noviembre es una fecha de mucha presencia de población, digamos, en los cementerios. El día 1 es de Todos los Santos, es del santoral católico. Por eso el día 1 encontramos a las 16 cofradías de Chiquimula, todas se reúnen en la iglesia y llevan a sus imágenes de los distintos santos que hay, porque es de esos santos a los que la iglesia conmemora. Aparte es el día de los fieles difuntos, que ya es la población en general, que es cuando la población se dirige ya no a la iglesia, sino que al cementerio, a honrar a sus familiares, ¿verdad? El tema de los niños, un tema muy, muy sensible durante la presencia española en América. La iglesia tenía que resolver este tema. Y cuando generalmente la población, los niños al nacer, la mitad fallecía, ¿verdad? El índice de mortalidad de los niños recién nacidos era altísima. La mitad moría y muchas de las madres también morían. Entonces era un tema muy sensible. Ya no el sacerdote usaba una túnica negra cuando el fallecido era un niño, sino que era túnica blanca. Las campanas ya no se tocaban como muy solemnes, sino que eran repique, más o menos con más dinámica. Los vestidos que le colocaban eran blancos como los ataúdes también, ¿verdad? Es decir, querían darle la impresión, querían dar todo cuando un niño fallecía, como si fuera un angelito, como si fuera alguien ya salvado, alguien que ya se iba al cielo. No se hacía necesariamente para que el niño se fuera al cielo, sino que se hacía para la familia, para la que quedaba, para la familia dolida, sufriente, para darles consuelo, ¿verdad? Ese era un tema muy sensible. Se daban dramas de muchos niños que nacían hermosos, pero alguna infección fallecían. Les colocaban guirnaldas también en el pelo. La forma de conducirlos demostraba también alegría. Muchas personas, no sé si vieron antiguamente cuando el fallecido era un niño, que no era un duelo el que se iba con blanco y negro. Lo que se llevaban se colocaban papelitos de colores, ¿verdad? Y se llevaban al cementerio. Es decir, le daban una connotación de fiesta en el cielo, porque un niño había fallecido y que iba con Dios. Era la solución que se estaba dando. Eso consolaba a las familias. También muchas veces se llevaba música, ¿verdad? Con tal de que la familia estuviera también de alguna manera un poco más consolada. De ahí surge también el siquín, que es aquella frase: ángeles somos, del cielo venimos, siquín pedimos. El siquín equivale en quiché, siquín quiere decir pájaro, ¿verdad? Porque representa al fallecido. Girard indica que son 4 días, del 1 al 4 de noviembre, las celebraciones en los chordís, y que dejaban todas las actividades para poder conmemorar este momento. Se creía en el imaginario chortí que los fallecidos bajaban ese día y se representaban por una vela. El fallecido generalmente se coloca una vela y se enciende. Es simbolizando al recuerdo que se tiene de los fallecidos.
También esta costumbre era entre los lencas, que es en la parte de Honduras. Y las comidas para ese día, pues eran generalmente en el área rural tamales, ¿verdad? Porque tamal es una comida prehispánica ritual. El tamal es una comida bien importante que lleva trabajo de mucha gente. Es una comida social que se consume en sociedad también. Entonces, los cementerios, ya dijimos, estuvieron en alrededor de la iglesia. En la imagen de la derecha podemos ver las crucitas. Habían un orden para enterrar gente ahí. Generalmente la piedra ara era el punto de atracción, que ya dijimos que mantenía un pedazo, una reliquia del santo, que en la iglesia vieja incluso todavía se conserva. No se ha podido desenterrar la piedra ara. Debe estar ahí porque ahí cuando se limpió no pudieron ellos meter un tractor y sacar los basamentos. Entonces no se pudo ingresar. Esa piedra de esa reliquia de ese mártir, que no se sabe qué mártir era, debe estar ahí. Y la forma de enterrar a los muertos, había un orden. En el altar mayor solo podían enterrarse frailes dedicados a la iglesia de por vida. Y en la parte central, también de la nave central, allí habían criptas, como podemos encontrar en la iglesia de San Cristóbal a Cazaguastlán. A los lados, en las puertas, muchas veces se enterraban a ebanistas dedicados al trabajo con la iglesia, artesanos, coristas, sacristanes, ¿verdad?, que daban alrededor, y afuera en general, la población en general. Así era el orden. Chiquimula fue un pueblo relativamente pequeño. Cuando se traslada a la parte nueva, después de 1765, las iglesias continúan siendo cementerios. ¿Qué pasó? ¿Hasta qué momento se termina esta tradición? ¿Verdad? Como ya vimos que en todas las iglesias donde hacen donde colocan cisternas, tienen que escarbar, siempre encuentran osamentas muy antiguas, porque como ya dijimos y repetimos, las iglesias eran los cementerios, ¿verdad? La iglesia del Santuario de la Virgen del Tránsito fue construido entre 1776 y 1796. Todavía, seguramente, en esa área hay osamentas. Fue en 1787 cuando Carlos III prohíbe el enterramiento de población alrededor de las iglesias por un tema sanitario, por un tema de que se creía que las epidemias podían darse por estar enterrando gente muy cerca de la población. Entonces, según Clodoveo Torres Mós, después de la iglesia vieja, después del período colonial e inicio de la vida independiente, los enterramientos se hacen según el ordenamiento de Carlos III, alejados de la población, al lado sur, en una parte alta, donde el viento sople al lado contrario de la población. Es decir, si había algún problema de mal olor, estos no lo iba a sentir la población, sino que iba a quedar aparte. El Chiquimula tiene el mismo formato. El cementerio está al lado sur, ¿verdad?, en una parte separada de la población. Ahora pues ya es casi parte ya está dentro de la población, pero antiguamente así era. ¿Y qué se da en esta conmemoración sobre el tema de la muerte, que es el tema que más controversia genera, que más dudas, en la que la razón no llega hasta entender la muerte, ¿verdad? La única forma de entender la muerte es a través de la fe. Al lado de la parte científica no hay forma de entender la muerte, simplemente se termina el ciclo biológico. Y es una fecha social realmente, tanto en la que tenemos la costumbre prehispánica de comer o de consumir ese día alimentos como el tamal, que es una comida ritual, siempre fue una comida ritual. Comemos tamal solo en momentos importantísimos de las deidades. Cuando nace, por ejemplo, nuestra deidad mayor, cuando nace Jesús, cuando nace Jesucristo, la población, lo normal generalmente era comer tamal. Cuando se fallece también, por ejemplo, en el tema de la fe cristiana, los Viernes Santos muchas veces se consumen, o los sábados se consumen tamal. Hay fechas importantes, por ejemplo, el nacimiento de un niño. Muchas veces el tamal era la comida ideal para esa celebración.
Así también el fiambre, que quiere decir frío, ¿verdad? Que tiene elementos hispánicos. Todos los embutidos, las verduras, la mayoría, la gran mayoría, tal vez el 95%, son comidas que son traídas de la península ibérica. Es decir, tenemos costumbre y tenemos toda nuestra cultura es hispánica, la gran mayoría. Entonces, ¿qué se celebra? ¿Qué se espera después de la muerte? Lo que se espera después de la muerte, según la fe cristiana y según la fe de muchos, es poder llegar a ese lugar paradisiaco, a ese lugar de encuentro con los demás familiares. Como dice, donde el cordero habite con el león y todos tengan su lugar, en ese lugar esperado por la imaginación o por la fe, ¿verdad? Donde todos se encuentren. Eso es lo que se celebra en la muerte, el día de todos los santos y de los fieles difuntos. La espera que todos los familiares estén en un mejor lugar. La fe de que los familiares algún día los volvamos a ver. En un lugar donde no falte nada, donde no haya enfermedad, donde no hayan odios, donde haya paz y donde haya alegría. Un reconocimiento y unas palabras de solidaridad a todos y todas las familias chiquimultecas que en este día pues conmemoran a sus familiares fallecidos. Este es el Kunori, esta es la Maestra Eterna. Muchas gracias.